para dar cuenta de esta situación y que nos explique los fundamentos al respecto, lo tenemos conectado al virólogo Humberto Debat. Buenas noches, muchísimas gracias por este contacto y nos aliviamos a partir de este aislamiento oportuno en Ezeiza. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Gracias. Sí, efectivamente, hoy creo que por una entrevista que se hizo a la directora de Migraciones, Cariñano, ella volvió a mencionar este caso del 24 de abril y bueno, hubo una señal de alerta porque en muchos medios se reprodujo de tal forma haciendo entender de que habían sido nuevas detecciones. Como fue el comunicado, es cierto que es importante que ese caso fue aislado, ambos casos fueron aislados, fueron derivados a hoteles, porque ya en ese entonces ya se había establecido el protocolo de que los positivos son aislados en hoteles en ese momento. También es interesante lo que sucedió, que eran dos menores familiares y por supuesto eran asintomáticos, que es algo esperado para ese rango de edad. Es decir, que si no se hubieran testeado, y más allá de tener los PCR 72 horas antes del viaje, se habían infectado, y que si no hubieran tenido el diagnóstico del testeo in situ en Ezeiza, esto hubiera entrado, por así decirlo, y quizás la otra anécdota de interés es que esos dos menores que eran familiares se habían infectado con dos variantes distintas del sublinaje de India, el 1 y el 2, que ahora en día se llaman, como bien dijeron ustedes, Delta número 2, y el 1 es Kappa, de la nomenclatura nueva que actualizó la OMS el 1 de junio. Es decir, que estos dos menores familiares que estaban en Europa se infectaron de forma independiente y trajeron esto en el viaje. Esta variante es la última que ha sido considerada de preocupación porque reúne distintas características que las hacen distintas del resto del virus circulante. Algunas de esas características tienen que ver con una alta transmisibilidad, un aspecto que ya habíamos hablado numerosas veces con respecto a la variante de Reino Unido. Sin embargo, los últimos estudios sobre esta variante en particular indican que sería un 60% más transmisible que la variante de Reino Unido. Y por otro lado, un nuevo estudio publicado hace 2 días por el FED, que depende del Ministerio de Salud de Inglaterra, ha determinado que esta variante está asociada con evasión a escape inmune y que disminuye la eficacia de productos vacunales en aproximadamente un 20 o el 30% para casos sintomáticos. ¿Cómo fue este estudio? Simplemente en población real, fase 4 de Inglaterra, donde la mayoría de la población fue inmunizada con una única dosis. Se vieron las tasas de infección asociadas a esta variante y se vio que disminuía. Recordemos que esa población fue inmunizada principalmente con AstraZeneca y también con Pfizer. Y este resultado se dio para ambos. En el caso de una dosis, la eficacia quedó alrededor del 30%. Y eso también es un llamado de atención que inclusive en países con una campaña de inmunización récord, Inglaterra sabemos que tiene aproximadamente el 70% de su población con al menos una dosis, está en una situación sanitaria precaria en este momento, justamente por el ascenso de la frecuencia de esta variante de preocupación, que está desplazando a la variante de Reino Unido de forma sistemática y en una ventana de tiempo muy reducida. Doctor, la pregunta que le quiero hacer está con respecto a las dificultades o la peligrosidad de esta variante. ¿Tiene que ver con la facilidad de contagio o con el alto nivel de mortalidad? Bueno, Nathaniel Grunwald de la Universidad de Yale decía hoy en Stats News que justamente esta nueva variante reúne lo peor de los dos mundos en referencia a lo que habíamos visto en Alfa, que es la variante de Reino Unido, y de Beta, que es la de Sudáfrica. Es decir, ese gran carácter de alta transmisibilidad que implica muchos más contagios y la posibilidad de evasión a escape inmune que estaba asociada a Beta, a la variante de Sudáfrica, en esta única variante. Esto también se ha estudiado con resultados nuevos de que aumenta las probabilidades de hospitalización, es decir, el caso severo, 1.6 veces más probabilidades de hospitalización que la variante de Reino Unido. Es decir, que no solo que las personas que se infectan con esta variante contagian más, las vacunas responden peor y tienen más probabilidades de sufrir un cuadro severo. Y estas son propiedades del virus y no de una coyuntura epidemiológica, y es por eso que hacemos tanto énfasis en los programas de prevención y control del ingreso de estas variantes a través de la vigilancia genómica. La idea es tratar de evitar que dentro de una situación epidemiológica ya realmente compleja, sumarle un factor más
que podría involucrar un episodio epidemiológico más dramático en una eventual tercera ola o lo que sea. Doctor, considerando la virulencia del virus, esta suerte de mutación a partir de las distintas variantes, ¿por qué es tan importante hacer una consulta temprana al médico, ¿no? En cuanto uno se entera que es positivo, ir automáticamente a hacer un control para evitar qué, doctor? Bueno, no está directamente asociado justamente a esta variante en particular. Lo que acabamos de mencionar es una recomendación que rige desde el segundo semestre del 2020, que implica que se ha visto en terapia que las personas cuando van a menos de 3 días del iniciado de los síntomas tienen una recuperación extremadamente más eficiente que aquellos que van luego de ese periodo de espera, que muchas veces tiene que ver con la reticencia de las personas, porque nadie quiere ser internado. Entonces hay muchas personas que reduce la significancia, la importancia de esta sintomatología y decide tratar de esperar que la situación mejore de por sí. Esta no es una buena decisión. Es muy importante que apenas se ve que los síntomas se permanecen más de 3 días, en algunos casos en particular, síntomas sostenidos, por ejemplo alta fiebre o dificultades para respirar, etcétera, que se comuniquen inmediatamente con el servicio médico para tener asistencia y que les hagan al menos unos primeros análisis para ver qué se puede hacer para mejorar el cuadro. Doctor, estas nuevas variantes que van apareciendo, ¿pueden modificar también el factor de riesgo en cuanto al contagio o a la zona de contagio? Porque básicamente hasta ahora estamos hablando que la gran mayoría es una afección pulmonar, incluso a veces bilateral. Y hay algunos casos que dicen ahora que podría tenderse más a una cuestión cardiovascular. Uno de los aspectos que se está estudiando es una diferencia en el tropismo del virus. Esto, para decirlo en palabras más sencillas, se ha visto en el caso particular de variante de Delta que tiene mayor afinidad y fitness en su replicación en el tracto respiratorio superior, y esto implica mayor replicación en esa región, lo que significa eventualmente mayor expulsión de virus, y esa sería una de las explicaciones por las cuales genera más contagios. Así como la biología del virus puede modificarse, dónde puede replicar más, el periodo infectivo, el periodo de latencia, el tiempo que está generando nuevo virus, esto no solo puede tener implicancia a nivel de contagio, sino a nivel de cuadro. Pero por supuesto que esto ha surgido hace poco tiempo, los resultados que hay en este momento son preliminares, hay estudios constantemente para tratar de desentrañar algunas propiedades adicionales de estos virus, pero bueno, lo que sabemos hasta el momento es poco. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto, ha sido sumamente esclarecedor. Gracias, muy amable. Por favor, buenas noches, saludos a la audiencia. Muchas Bueno, gracias. Está el doctor Humberto Debat comentando, ¿no?, lo que ocurrió con buenos respecto a detalles, estos ¿no? casos.